La República se ha transformado en una de las mejores plataformas digitales de noticias del país. Con más de 500,000 seguidores en redes sociales y 2 millones de visitas en nuestra página web, buscamos crear el contenido deseado por nuestros lectores. Reciba el mejor análisis periodístico del país en larepublica.net con acceso ilimitado y gratuito y en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Hola, ¿cómo están? Muy contento de estar aquí desde México, de Torreón, Coahuila. Me tocó ahora estar aquí en las mañanas de negocios y hoy tenemos un invitadazo de verdad increíble. Lo podemos leer en el siglo de Torreón. Tiene una experiencia increíble en toda Latinoamérica. Él es Claudio Penso, especialista en impulsar procesos de cambio y crecimiento. Y me consta, porque no solamente en la parte empresarial, sino en la parte personal, y a mí me ha ayudado en muchos procesos. Y yo también creo que para que una empresa sea exitosa, su gente tiene que ser exitosa y tiene que crecer y tiene que ser. Entonces, pues vamos a dar la bienvenida al experto en el tema, que es Claudio Penso, desde Buenos Aires, Argentina. Claudio, ¿cómo estás? Un placer, Jorge. Buenos días a todos. Bueno, Claudio, estamos muy contentos. Es el segundo programa de los martes que vamos a estar compartiendo tips de negocios y de empresas. No sé si me puedes bajar un poquito. Hay un audio atrás, un eco. Pero bueno, entonces, hoy venimos a hablar del liderazgo, Claudio. Cuéntanos un poquito, porque luego la palabra es liderazgo, ¿qué? Cuéntanos un poquito qué significa esto. Sí, en realidad, más que el liderazgo, que es un tema sumamente conocido por la mayoría de las personas, hoy quería conversar un poco de un tipo de liderazgo, de un estilo de liderazgo que se ha impregnado no solo en las empresas, sino en los países. Y es un liderazgo de tipo psicopático. Psicopático. Sí. ¿Qué es eso? Y explícanos, porque yo ya no lo podía pronunciar, se me olvidó el nombre. La palabra psicópata es una palabra que utilizamos habitualmente y la asociamos con situaciones de violencia, ¿no? Con un crimen, con una violación, con un hecho traumático en la vida de una persona. Con probablemente un hecho sorpresivo. Sin embargo, la psicopatía no es una enfermedad o un trastorno, sino una manera de ser. Las personas psicopáticas no casualmente acceden a posiciones de liderazgo y lo hacen porque justamente tienen unas habilidades muy, muy desarrolladas para captar qué está sucediendo con la fragilidad de las personas, con las necesidades de las personas, y captan algo más profundo que es sus debilidades. Los psicópatas tienen una extraordinaria capacidad para manipular a las personas. Y no lo hacen brutalmente o sorpresivamente, sino de una manera gradual, de una forma sutil. Muchas personas, podemos ver estudios, hay uno que todos los años publica una organización alemana, el último que leí se había hecho en 25 países, donde le preguntaban a las personas si eran felices haciendo lo que hacían en el lugar que estaban trabajando. Y el resultado fue que el 87% de las personas manifestaba que tenía sentimientos de agobio y sufrimiento en su lugar de trabajo. Probablemente muchas de estas personas estaban trabajando bajo los efectos de un esquema, de una estructura de liderazgo psicopático. Las personas que ejercen este esquema de relación, como te decía, van minando sutilmente, lentamente, gradualmente, algunos ejes de la confianza de las personas, sumiéndolas en un estadio, en un sentimiento de desvalorización. Todo lo que hacen nunca es suficiente. Son personas muy exigentes, con un componente probablemente sádico, porque no sienten culpa y disfrutan del dolor de la otra persona. Te cuento una experiencia. Yo asesoraba a una compañía que tenía este esquema de liderazgo y todos los meses se hacía una reunión donde los gerentes presentaban unos KPIs, unos indicadores, comentando
cómo iba la marcha de sus áreas. Y esta persona lo que hacía era colocar el aire acondicionado del ambiente, un ambiente grande, una sala de directorio donde cabían 25 personas, colocaba el aire acondicionado en 13 grados, o sea, todo el mundo se moría de frío y nadie se atrevía a pedir que se apagara o que se subiera a una temperatura normal. Y él lo hacía justamente para generar un ambiente de tensión, de incomodidad, y luego iba manipulando, incomodando a las personas lentamente, sutilmente, y luego de las reuniones, esto producía estragos. Muchas personas me decían: me he sentido muy mal, me duele el estómago, estoy descompuesto. Algunos no se atrevían a pedir permiso para ir al baño. Es decir, se iba creando un ambiente de tensión, de manipulación tan sutil, tan degradante, que estaban ahí cautivos en una cárcel invisible una vez por mes donde tenían que rendir cuentas. Pero Claudio, perdón, o sea, también para que exista el psicópata o el liderazgo psicopático, pues se necesita la víctima. Y, o sea, nos gusta que nos lideren así. Estamos acostumbrados por cultura, por sociedad, a ser sumisos más en Latinoamérica, porque luego yo veo, dependiendo del país, pues unos somos más sumisos que otros, ¿no? Entonces, ¿tiene esto que ver o no? Para que haya un psicópata, tiene que haber una víctima. Sí, Jorge. El otro día, escuchando un material muy interesante sobre violencia de género, una terapeuta española, no recuerdo su apellido, pero era muy interesante. Ella decía que las víctimas participan de una forma de violencia pasiva. O sea, no hay victimario, no hay víctimas, sino que los dos se encuentran, y las personas que sufren, entre comillas, este esquema de relación psicopática, claramente participan activamente del vínculo. Conozco el caso de una persona muy cercana que tenía una relación de pareja sumamente padeciente, con reiteradas escenas de sufrimiento, y lo que emerge de la víctima de un vínculo psicopático es la queja. Las personas que padecen un vínculo psicopático se quejan todo el tiempo, y las personas que están cercanas intentan rescatarlas, intentan que reaccione, intentan ayudarla a tomar conciencia. Sin embargo, las víctimas, cuando teóricamente van a ser rescatadas de esa relación, regresan a la cárcel, regresan al redil, porque sufren inmensamente la angustia de la ausencia del vínculo psicopático. O sea, que participan activamente. Y esto pasa no solo con las personas en una relación de pareja, sino en una relación de empresa. Yo muchas veces, cuando escucho a las personas que se quejan, los invito a que se vayan. ¿Por qué no buscas otro empleo, otro trabajo? Y sin embargo no lo hacen. Están ahí años y años. Y lo mismo pasa con los países y nuestros líderes políticos. Eso, nos gusta, bueno, nos gusta sufrir a veces, como el caso muchas veces de la persona que es secuestrada, pero se enamora del secuestrador, ¿no? Entonces, el síndrome de Estocolmo, ¿no? El síndrome de Estocolmo. Claudio, pero en las empresas, ¿cómo podemos identificar al líder psicópata? O si yo soy un líder psicópata, porque a lo mejor yo les prendo el aire para que sufran y luego vengan a mí. ¿Cómo le hago? Ahí son dos preguntas. ¿Cómo le hago para identificar si tengo un jefe psicópata o un líder psicópata? Y la segunda es, ¿cómo si yo soy? Pues me doy cuenta y si lo puedo transformar. Sí. Bueno, es muy difícil diagnosticar a un líder psicopático. En general, los líderes psicopáticos son personas muy seductoras que ejercen una fascinación impresionante y son artistas de la simulación y la mentira. Pueden resistir una dosis muy alta de presión, o sea, resisten una enorme cantidad de presión del ambiente, de otros, de la casa matriz, del directorio, de quien sea, y no sienten culpa. O sea, disfrutan
sienten un secreto goce de manipular y cosificar a una persona o a un grupo de personas. Como es sutil la manipulación, puede llevar mucho tiempo y ellos no ejercen la psicopatía todo el tiempo, solamente ejercen esa psicopatía con grupos o personas que fueron captando, seduciendo, manipulando y que no las ven como personas. Los líderes psicopáticos ven al otro como una cosa de su pertenencia. Por eso no tienen culpa, es decir, pueden someterte a una desvalorización tremenda y brutal, pero ellos no se sienten mal, no es que reflexionan. No se puede comprender la mente de un líder psicópata desde la comprensión empática. Ellos no piensan como tú o como yo, piensan de otra manera. El líder psicópata o psicopático piensa que el fin justifica los medios. Voy a hacer todo, no importa si puedo manipular a la gente. Pueden ser organizaciones gigantes, pueden ser presidentes de países. No importa lo que haga con tal de lograr lo que yo quiero. Tal cual. Ellos a veces ni siquiera tienen un objetivo. Es decir, son personas muy narcisistas, muy egocéntricas, solo se ven a sí mismos y todo gira alrededor de sus necesidades, de sus deseos, de sus caprichos. A veces ni siquiera los exponen. Las personas tratan de complacerlas todo el tiempo, pero nada basta. Siempre hay algo más que hacer, siempre hay algo más que mejorar, siempre hay detalles que no estuvieron bien. Y entonces las personas comienzan para sentirse en paz con esa persona, con ese esquema de liderazgo, empiezan a hacer todo tipo de cosas, de concesiones. Puedo contar muchas anécdotas. Una vez asistí a una persona en la dirección de una empresa cuya cabeza tenía un liderazgo de tipo psicopático, un grupo de empresas, de 60 empresas, y esta persona era una mujer, y un día conversando con ella, tratando de ayudarla, le pregunté qué le gustaría que sucediera con su vida, porque trabajaba de 8 de la mañana a veces hasta las 11 de la noche. Y me dijo, algún día quisiera poder tomarme 5 días de vacaciones. Los últimos 5 o 6 años de vacaciones he comprado cruceros, he comprado todo tipo de viajes y siempre un día antes o una semana antes del viaje, no puedo nombrar a la persona, lógicamente, su jefe, el líder psicopático, le cancelaba el viaje porque siempre había algo importante que decidir, que hacer, una junta, una reunión, etc. Y esta persona claramente no tenía la voluntad todavía para dejar esa compañía. La otra pregunta que me habías hecho, lo que recomiendan los terapeutas y todos los manuales de psicología respecto del vínculo psicopático, una recomendación es contacto cero. O sea, cuando el vínculo psicopático está activo y la persona que está cosificada en la relación, la única forma de evitar el sometimiento es irse. O sea, renunciar a la compañía, dejar el grupo, buscar otro empleo y no intentar transformar la persona, transformar al líder, cambiar el contexto. Todo eso es absolutamente inútil. El liderazgo psicopático ejerce un control exhaustivo, riguroso, minucioso de todos los resortes afectivos y emocionales del grupo y de las personas. Por lo tanto, la única recomendación efectiva es si uno siente que está trabajando bajo los efectos de un liderazgo psicopático, lo mejor que uno puede hacer si está en una simetría de poder es buscar otro proyecto. Claudio, me pasó y era un conflicto ahí y me tuve que ir porque yo no me iba a pelear. Y es increíble porque, o sea, usaba eso que tú dices para manipular el poder, la autoridad, el hacerte sentir mal. O sea, ahorita que estoy, o sea, me pasó. Entonces, yo era un conflicto y dije, no, pues yo mejor me voy. Pero también
yo tenía un grupo y cómo los abandono y los dejo con ese líder. O sea, se siente horrible, pero dije, o me voy o estoy sometido porque no puedo, aparte era mi jefe. ¿Qué hago ahí? Que me valga y abandono el equipo. Tal cual, sí. Bueno, a veces justamente el sentimiento de culpa es uno de los principales sentimientos que aflora, porque la persona que ejerce este liderazgo psicopático sabe muy bien qué resortes tocar, cómo hacerte sentir todo el tiempo. Y como te decía, es un proceso gradual de sometimiento, de desvalorización. Algunos manuales dicen que los psicópatas no presionan a las personas todo el tiempo, también las halagan, las hacen sentir bien, pero es un premio y 3 castigos. No, con 3 castigos, 10 castigos y luego te hago así poquito. O sea, porque pasa. Sí. Claudio, ¿cómo? Entonces, resumen. Si yo soy dueño de una empresa y tengo gerentes o líderes e identifico que son un liderazgo psicopático, ¿qué hago? ¿Qué recomiendas para los empresarios? ¿Es bueno, es malo? ¿Logra los objetivos que hagan los líderes psicopáticos, por alguna razón, están a la cabeza de muchas organizaciones. Son personas que tienen la habilidad de manipular, la habilidad de mentir, la habilidad de cumplir cualquier objetivo y además la habilidad de resistir una enorme dosis de presión. Por lo tanto, son personas que generalmente encabezan los holding, los grupos, las compañías. Yo creo que si hubiera una forma minuciosa o rigurosa de medir el temperamento y las características de los líderes de todas las organizaciones, no quedarían muy pocas en pie. La mayoría está liderada por personas con este perfil. Claudio, oigan, si alguien tiene un líder psicopático, compártanos cómo les ha ido. Claudio, ¿algún personaje famoso, si quieres que ya no viva, que tenga un liderazgo psicopático para identificarlo y para hacerle referencia? O vivo, si quieres. Bueno, a ver, alguien. Todos los grandes líderes psicopáticos, por ejemplo, hace 2 días escribí una historia de un líder de Agrigento que, bueno, por supuesto, ejercía este liderazgo, estamos hablando de siglos antes de Cristo. Falaris era su nombre. Y este hombre lideraba este pueblo con una tiranía brutal. Por supuesto, en esa época había poca empatía, o por lo menos no se ejercía. Y entonces llega un inventor, Agrigento, con un extraño objeto. Era un toro, y él había inventado este toro. Entonces Falaris le pregunta ¿para qué sirve? Y entonces dice, bueno, es un instrumento para torturar a las personas. Es decir, usted puede poner una persona adentro, se enciende, el toro era enteramente de bronce, se enciende un fuego debajo de la panza del toro y tiene las fauces, la boca abierta, para que la persona, a medida que se va quemando viva, se pueden extraer confesiones o quemarlo hasta morir. Se van a escuchar los alaridos de la persona a través de la boca del toro, una muerte horrible. Y Falaris sonríe complacido y dice, perfecto, tomo el invento y lo voy a probar ya mismo. ¿A quién crees que puso dentro del toro? Pues ¿a quién? Al inventor. Al inventor. O sea, increíble, o sea, es increíble, pero es que lo vivimos en el día a día y es verdad. Claudio, para cerrar, bueno, aquí tengo una frase de liderazgo normal. Un líder lleva a la gente a donde nunca habrían ido solos. Eso es un líder normal. Un líder psicopático, esa es una frase déjame te digo, es un alemán, supongo, Hans Finzel. Hans Finzel. Los líderes psicopáticos llevan a las personas a los confines del infierno, que es donde les encanta verlos, en las entrañas del toro de Falaris. A ver, yo sí me voy a aventar uno, a ver si no me vetan, pues a lo mejor el expresidente de Estados Unidos, ¿no? ¿Pudiera ser? Hitler, casi todos los líderes políticos exitosos, fascinantes, carismáticos, tienen un componente psicopático alto.
Okay. Les gusta ver sufrir a los demás, les gusta sentir ese ego, ese poder, esas ganas. Son enfermos del narcisismo, tienen un ego enorme, enorme. Y en resumen, cuando identificamos una persona así en la empresa, o me voy, o si yo tengo el poder, es mejor retirarla. Sí, tal cual. Son personas que cuando no reportan a nadie, no tienen pertenencia por nadie, no generan empatía, trabajan para sí mismos. Okay. Entonces, logran lo que se proponen. El tema es ¿a qué precio? Ese es el gran interrogante. Eso. Claudio, de verdad, un honor haberte tenido aquí, aprendimos muchísimo. Hay que aprender no a leer, a crear esa empatía con las personas para ver de qué forma nos desarrollamos y si encontramos pues un tipo de liderazgo así, va a depender de nosotros seguirlo o no, y veamos las sociedades cómo está ahorita el mundo, porque a lo mejor estamos siendo liderados por ese tipo de personas. Y sí, lo hablamos al principio, se necesitan dos, ¿no? Exactamente. ¿Quiénes somos? Y no solamente en el trabajo, en la casa, en el país, en la sociedad, en la comunidad, en la iglesia, o en donde yo voy a conectarme. ¿Es así, Claudio? Sí, señor, así es. Bueno, Claudio, muchísimas gracias. Es un honor, ¿verdad? Hoy también salió la columna del periódico de Claudio aquí en el Siglo de Torreón. Y bueno, vamos a seguir haciendo muchísimas más cosas. Y un abrazote hasta Buenos Aires, Claudio. Ok, hasta siempre, nos vemos. Hasta luego, chao. Bueno, increíble Claudio, ¿no? Claudio Penso, desde Buenos Aires, Argentina, especialista en impulsar procesos de cambio y crecimiento. Y bueno, para despedirnos, les voy a dejar aquí, aún hay un comentario por ahí. Felicidades, Claudio. Jorge Lobo, mi papá, muy bien. Entonces, vamos a cerrar con, tenemos el sábado, regresamos como programa, vamos a transmitir aquí desde la República de Vibra Positivo, tenemos al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, para hablarnos de él y de cómo ha liderado la pandemia Costa Rica y cómo son un referente a nivel mundial de hacerlo bien, pero siempre trabajando en equipo. Entonces, nos vemos el sábado, mañana tenemos también meditación, el jueves tenemos deporte y les dejo la promoción del regreso de Vibremos Positivo con programa estelar con el ministro de Salud de Costa Rica, el doctor Daniel Salas. Gracias. Yo nunca había perdido una persona cercana, ¿verdad? Así, entonces sí fue muy duro, pero... Yo soy un tibaseño de cepa, aunque por herencia yo diría de mi papá, terminé siendo manudo. La gente está muy inicialmente desesperada, muy ansiosa, ¿no? No me regañen porque sí me cuidé. Dime, dio. O sea, y bueno, podemos saber cuánto va a durar la pandemia. Yo sé que no es adivino ni nada, pero se tienen estadísticas ahora que llegan las vacunas, que estamos vacunándonos. ¿Cuánto más vamos a durar así?